Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Omar Herrera Arismendi. Soy el fundador de la Fundación Proyecto Ponce y el director artístico de Ponce 243, obra completa para piano. Me encuentro aquí con el pianista concertista de Bellas Artes, Santiago Piñeiro. Santiago, mucho gusto y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Omar. Es un honor estar aquí contigo. Claro, y gracias por aceptar ser uno de los 23 pianistas que vamos a estar tocando las 243 piezas de Ponce. Me dio mucho gusto que aceptaras y que pudieras, porque tienes una agenda llena y que hicieras espacio para aprender pues estas piezas que yo creo que todas son nuevas para ti, ¿no? Así es, yo he tenido contacto con algunas obras de Ponce, pero ninguna de las que he tocado se presentan, me tocó hacerlas. Y pues siempre es un buen pretexto, ¿no? Un proyecto como este para aprender más música y presentarla, ¿no? Y acercarse más a este gran compositor. Entonces tú tocas en la gala, que es el día 24 de agosto en la Sala Simón Bolívar. Así es. A las 6 de la tarde. Ahí vas a tocar el Jarabe, el estudio 12, ¿no? O el estudio 10 o 12, bueno. Me parece que es el 10. El 10, sí, el 10. Y después tocas en el recital de clausura en la Sala Manuel M. Ponce. Así es. Y tu programa, ¿nos podrías hablar de tu programa y de tu experiencia aprendiendo este repertorio? Cómo no. Voy a tocar esta obra, Introducción, Preludio y Fuga, sobre un tema de Bach. Mucho más conocida esta obra que sobre el tema de Händel, ¿no? Sí. Esta es una obra menos conocida de Ponce, menos tocada, pero igualmente maravillosa. Después continúo con dos mazurcas. La mazurca, la tercera, que está en fa menor, Sí. y la número 16, que está en si bemol menor. Sí. Son obras muy interesantes armónicamente, complejas, Sí. y sin embargo tradicionales en otros sentidos. Sí. Después vienen dos arrulladoras, que es la arrulladora mexicana. La arrulladora, para el público que nos escucha, es como la versión mexicana del lullaby, ¿no? O sea, de esta canción de cuna. Y tiene tiene este carácter muy maternal, ¿no? Y después termino mi participación con este estudio Jarabe, que es el estudio número 10, que es una obra maravillosa que no deja de ser, en esta tradición de Chopin, es una obra virtuosa, difícil técnicamente, y sin embargo con un contenido artístico musical muy, muy grande, ¿no? Sí, no, a mí me encanta esa. Es en sextas, ¿no? Es un estudio en sextas. Son sextas, sí. Y tiene un tema en medio muy bello. Ajá, toda esta sección en medio mucho más lírica que hacen que la palabra estudio quizás la haya utilizado Ponce de manera humilde, ¿no? Humilde, sí. Porque son obras de concierto, ¿no? Esto mismo que estoy diciendo yo no son ideas mías, son ideas que alguna vez dijo Godowsky sobre los estudios de Chopin. Ok. Y me parece que aplican mucho aquí, ¿no? La palabra estudio históricamente ha sido asociada con el mero ejercicio, ¿no? De abordar quizá las dificultades técnicas o físicas de que se puedan presentar en alguna obra, ¿no? Entonces, hasta antes de Chopin, probablemente la palabra estudio era casi sinónimo de ejercicio. De ejercicio, ¿no? Sí. Fue Chopin el que cambió todo eso y Ponce hereda esta responsabilidad de hacer una obra que tenga un contenido artístico y musical y que sea una obra de concierto más allá de un ejercicio. Y eso pasa con esta obra. Sí. Y vaya que si el contenido artístico es interesante en esta pieza, es maravillosa. Sí, a mí me encanta esa pieza. Quisiera regresar al principio del programa con esta obra que es Introducción, Preludio y Fuga sobre un tema de Bach. ¿Dónde se encuentra este tema de Bach? Este tema está en el clave bien temperado. Ajá. Bach tiene dos libros, el clave bien temperado, 2 volúmenes que corresponden cada uno a 24 preludios y fugas. Cada vez que en la música escuchamos el número 24, inmediatamente lo asociamos con las 24 tonalidades. Es un tratado de armonía que hizo Bach en su momento, 1722 y 1744, ambas colecciones. En el preludio y fuga, más bien directamente en la fuga, en mi mayor del primer libro,
Ni siquiera este es el tema de la fuga, no es el sujeto de la fuga el tema que toma Ponce para hacer esta obra. Es una melodía secundaria, por ahí ni siquiera puedo considerarla un contrasujeto dentro de la estructura de una fuga. Es, digamos, una melodía transitoria dentro de un puente. Ajá. Comentábamos hace rato en la mañana que pudo haber prescindido de mencionar a Bach o darle crédito a Bach y nadie le hubiera reclamado, ¿no? Porque es una obra que tiene mucho más que ver con Bach en cuanto al uso del contrapunto que en cuanto al fusil, por llamarle de alguna manera, del tema. Sí. Es una obra, bueno, empieza con una introducción, es raro esto, porque la estructura generalmente es preludio y fuga, ¿no? Podemos escucharlo en otros compositores posteriores a Bach, la estructura como un preludio y después una fuga en el tratado del contrapunto, ¿no? Que se usa en el teclado. Sin embargo, Ponce decide poner una introducción primero, una introducción virtuosa, breve, establece una tonalidad, una región tonal, y después empieza el preludio. Ya el preludio, al más estilo romántico del siglo XIX o principios del siglo XX, ya incluye este tema. Y uno oye esto y jamás esperaría que es un tema de Bach. Lo que hace Ponce es agarrar esta secuencia de notas y hacer algo nuevo con ello, ¿no? Sí. Y después termina la fuga ya con el mismo tema. Es una fuga a 3 voces, compleja, se pasea por todos lados, como lo hubiera hecho Bach, y sin embargo el lenguaje es diferente a Bach. O sea, la armonía que usa Bach en su momento es distinta a la que usa Ponce, y lo cual abre estas posibilidades de explorar el piano como secuencias de notas que se han hecho, que significaban algo para un compositor en una época determinada, pueden significar algo completamente diferente para otro compositor. Sí, sí, sí. Y tenemos obras diferentes, pero igual de maravillosas, ¿no? Sí, yo no recuerdo ahora en detalle, pero yo creo, casi estoy seguro que quien acomodó esto como introducción, preludio y fuga, fue Carlos Vázquez. Yo creo que la introducción era más bien el preludio en una idea inicial que tenía Ponce, y después compuso el otro preludio. Y entonces Carlos decidió, vamos a poner los 3. Y yo, que creo que sí funciona. Funciona muy bien. Funciona muy bien. La introducción está en mi menor. Ok. Ajá. En mi menor. O por lo menos sugiere mi menor, porque ellas son armonías complejas. Tiene muchas armonías con acordes disminuidos, transiciones a otras tonalidades, pero sí se puede sentir una región tonal en mi menor, y lo que contrasta muy bien con el mi mayor ya, tanto el preludio como de la fuga. Y también creo que esta fuga está más en estilo estricto a diferencia de la fuga sobre un tema de Händel, que termina más como buzón y una gran tocata, no sé, casi para órgano, o las 4 pequeñas fugas que tiene Ponce, que sí son más estrictas, que son para niños, que sí son estrictas, pero son 2 voces. Y también tiene una fuga para la mano izquierda, ¿no? Pero fuga para la mano izquierda, que también es como libre. Pero esta, a mí se me hace que es de la más, por lo menos el procedimiento sí es como más del estilo de Bach. Sí. Ya las armonías son diferentes. Como técnica de composición se puede perfectamente estudiar, se nota clarísimo la inspiración de Bach. O sea, la técnica de composición, o sea, todas las reglas de la estructura de una fuga de Bach están en esta fuga. Sí. Y sin embargo lo hace sonar a Ponce. Sí, es increíble. Y esto que decías tú sobre cómo terminan las otras obras, como más a lo Busoni, ¿no? Sí. Pues un poco de eso tiene el final de esta fuga, que es al final llega un punto en que empieza el mismo tema haciéndolo más denso con octavas, cosa que jamás se hubiera hecho en un clavecín de la época, ¿no? Sí, o sea, no sé, es más propio del piano como instrumento más del siglo XIX y XX, o sea, a partir del siglo XIX, un instrumento que nunca conoció Bach. Entonces esa escritura sí es diferente a lo que Bach hubiera hecho, pero el uso de los elementos de cómo se presenta el contrapunto sí es muy inspirado en Bach.
Sí, sí, sí. No nada más el tema. Yo es lo que decía, que esta fuga tiene mucho más que ver con Bach por eso que Ajá. con el propio tema. Ajá, Pudo sí, haber escogido otro tema inventado por él Ajá. y hubiera sido la misma inspiración de Bach. Sí, a veces pienso que fue casi como no un chiste, sino algo ahí como pues algo que Ponce hizo así como una travesura, el agarrar un tema así que no se conociera. Él hacía cosas de esas, también en sus cartas le gustaba hacer con su hermano bromas y se escribían poemas en chistes y todo, y a lo mejor tiene algo de eso, no sé, ahora lo pensé. Después tocas las dos arrolladoras, ¿no? Bueno, primero vienen dos mazurcas. Las dos mazurcas, hablamos de las mazurcas. Sí. Ponce tiene, hasta ahora se han descubierto 28 mazurcas. Y tú tocas y están numeradas del 1 al 20. Bueno, hay un relajo loco en la numeración según las ediciones, pero la UNAM cuando las publicó las numeró del 1 al 20 ya, y se han encontrado otras que son con numeraciones diferentes y con otros títulos, pero en total son 28 ahora. Y para mí las mazurcas de Ponce son, hay una carta en donde él tenía 18 años y dice, le toqué mi mazurca número 1 a mi maestro Mañas, ¿no? En la Ciudad de México, y me dijo que era muy moderna para mi gusto. Y está en fa menor y empieza con un fa, y luego sube a fa sostenido y la pieza empieza, entonces como que, ¿qué onda? Y yo creo que Ponce experimentó con estas mazurcas toda su vida, porque las siguió como depurando y arreglando, y cada una es un universo diferente, y unas están muy experimentales, ¿no? Tienen armonías y ritmos interesantes. Bueno, pero me gustaría saber lo que tú piensas de estas dos mazurcas. De entrada te puedo decir que son dos piezas maravillosas, muy contrastantes en carácter entre una y otra. No deja de tener elementos tradicionales, me refiero un poco al estilo del siglo XIX, en el sentido que tenemos secciones muy tonales, medio por ahí, o sea, sí son identificables, ¿no? Sí. En esta época, desconozco ahora mismo el año en el que las escribió, pero estamos hablando de principios del siglo XX, en el que ya teníamos en el panorama internacional música como la consagración de la primavera de Stravinsky, ya empezaba un poquito el posmodernismo, el impresionismo, ya teníamos casi que el dodecafonismo poco tiempo después, ¿no? Sin embargo, Ponce se mantiene en ese sentido, ¿no? Pero precisamente todas estas corrientes que salen en el siglo XX a contrastar con la tonalidad del siglo XIX, Ponce demuestra que todavía hay mucho que decir en fa menor, todavía hay mucho que decir en si bemol menor, todavía hay mucho que decir en la música tonal. Y eso es muy interesante porque podríamos comparar injustamente a Ponce con otros compositores del siglo XIX y decir es que suena a fulano, suena a mengano, ¿no? Pero no es cierto, suena a Ponce. Suena a Ponce. Y sin embargo se atreve a decir, voy a hacer una mazurca en fa menor. Es decir, cosas que hubiera hecho Chopin mismo, ¿no? Sí. Es más, no que hubiera hecho, que hizo. ¿Qué hizo? Sí. Que hizo Chopin. Pero suena a él. Por eso a Ponce se le reconoce como el máximo exponente del nacionalismo mexicano en la música, porque precisamente junta este folclore mexicano, este gusto casi indescriptible, este sonido específico nuestro, de nuestro propio folclore, pero al mismo tiempo lo mezcla con la música tradicional europea, precisamente por toda la influencia que tuvo en sus años europeos, y crea un lenguaje propio del piano mexicano. Sí. Y en sus mazurcas lo podemos ver muy claramente. Sí, y creo que Ponce llega a una forma que es diferente a las formas de Chopin, a la estructura, que es el tema, ¿no? Y después viene un tema contrastante que es más rápido, más como una danza, pues regresa al tema inicial. Sí. Y después tiene mis partes favoritas, que son el tema más lírico, ¿no? Con melodías bellísimas, y después ya regresa al que parece como que es un paréntesis de la mazurca, ¿no? Porque la mazurca por sí misma es una danza, ¿no? Sí. Y hay momentos en los que dices, esto no puede ser una danza, esto es casi un nocturno. Quizás, sí, ¿no? Exacto. Es otra música, y luego ya regresas y tal, ¿no? Es realmente especial esta música. Sí, a mí me encantan, qué bueno que las vas a tocar.
Y después vienen las dos arrolladoras. Las dos arrolladoras, que son piezas que son muy tranquilas y a oídos del público parece como la reacción esperada, o lo que uno quiere transmitir con esto es esta sensación como de tranquilidad, de respiro, pero por otro lado son obras muy difíciles. Okay. Entonces el reto es ese, ¿no? El reto es que la música esté por encima de toda dificultad técnica. Ajá. Y porque al público, o sea, lo que uno como pianista, esto es una de las cosas más ingratas de ser pianista, sí. Que es que lo que uno siente en el escenario es completamente irrelevante. Ajá. A veces, y a veces hasta incompatible con la propia música. Entonces uno tiene que resolver todo eso y no importa lo que uno sienta, el público tiene que percibir algo. Y el trabajo de eso es lo que una de las grandes dificultades de este repertorio. Justo en estas dos arrolladoras es lo que yo es el reto que yo identifico aquí. Y entre ellas son muy diferentes, ¿no? Muy diferentes. Aunque las dos están en la misma tonalidad, que sí. Es sol mayor, ajá. Son muy diferentes. Una es más contrapuntística, la otra es un poco más experimental en cuanto a la armonía, sí. Porque tiene armonías inesperadas al oído. O sea, tiene un tema muy identificable que perfectamente pudo haber Ponce escogido que estuviera en un lenguaje mucho más en sol mayor, ¿no? Sí. Mucho más diatónico, por llamarlo de alguna manera. Y tienes armonías extrañas, pero tienes cromatismos, sí. Hay un poquito como raros, que al mismo tiempo aportan de una manera muy extraña a esta sensación de arrullo. Ajá. Porque es como que sí, sol mayor, pero de repente algo extraño es, me quedo despierto escuchando, ajá. Pero al mismo tiempo no, por el carácter de la pieza, pero luego me pones una armonía ahí extraña y a ver, pero no, pero entonces es un juego entre, no sé, ahorita me lo voy a inventar, me lo voy a sacar de la manga, pero me imagino a una madre cantándole a su hijo que por un lado quiere verlo dormido, ajá. Porque quiere, o sea, este amor que hay de madre a su bebé y que lo quiere ver dormido, pero al mismo tiempo no quiere que se duerma porque cuando está despierto puede hablar con él. Claro. Entonces es muy curioso. Y esta arrulladora en particular, pues estoy hablando de la segunda, sí fue escrita pensando en un bebé, ¿no? Sí. La primera es la rancherita, ¿no? La rancherita. Que tiene el tema y después ya tiene como ciertas, son variaciones. Variaciones muy contrapuntísticas. Contrapuntísticas, sí. Y terminas con el estudio 10, ¿sí, no? El jarabe. Jarabe. Que está basado en el jarabe zacatecano, yo supongo, en sextas, que son difíciles, yo supongo, tocar, y el tema lírico en medio. Y como ya hablamos, Ponce tiene, bueno, ahora se han en total descubierto 12 estudios. Descubrimos el número 2, Estío, que se va a estrenar. Entonces ya podemos tener una colección de los 2 estudios, ¿no? Que es muy tradicional. Maravilloso. Esto, sí. Y por un lado uno pensaría qué tristeza que no se conozca toda la pieza, toda la obra de Ponce, pero por otro lado sigue siendo maravilloso cada vez que se descubre algo, ¿no? Sí. Algo que nadie había conocido. Pasa un poco, esto me recuerda como a las sonatas de Scarlatti, ¿no? Ajá. Que todo el mundo sabe que son más de 550, pero nadie puede decir son tantas, porque de repente sigue apareciendo hoy en día alguna. Okay. Y todas son muy, muy consistentes en calidad, altísimo nivel, sí. ¿No? Y pasa lo mismo con Ponce. De repente dices, esta obra es inédita y vamos a escucharla, vamos a tocarla y tal. Y increíble, tiene su propia voz. Y al mismo tiempo sabes que Ponce está ahí. Es muy, muy, muy especial en ese sentido. Yo creo que por eso Ponce está en el lugar en el que está. Sí, como yo mencionaba, yo creo que Ponce es el compositor más importante para piano. Bueno, no nada más para piano, pero de compositores para piano que ha dado México, es el compositor. Sin duda. Porque la cantidad y la calidad y la diversidad de la música. Y aunque no, bueno, ya viéndola toda así en panorama, son formas que son piezas en la mayoría cortas, bueno, unas de 1 minuto, otras de 5 o 7, pero la más larga es de un movimiento, es la Rapsodia Cubana, que dura como 11 minutos, y tiene nada más la sonata 1 incompleta y la 2, que duran un poco más, pero son piezas
que son solas, ¿no? Y son cortas. No hizo no hizo ningún set de variaciones grandes como para la guitarra, por ejemplo, ¿no? Sí. Y cada pieza es un universo diferente, Así con es. sus reglas diferentes y una gran imaginación, melodías memorables. Yo creo que Ponce, una de sus cualidades es saber cuándo parar la música. O sea, yo creo que su obra, o sea, estas piezas para piano son, o cuando necesita que sean cortas, son cortas, cuando necesita que sean largas, son largas. Y no creo que él se haya sentado a discutir o a darle muchas vueltas a cuánto debe de durar la pieza, sino escribió el material que debía ser. Es lo que yo creo. Mi primera aproximación con la música de Ponce, curiosamente, no fue con la música para piano solo. Okay. Yo tuve primero mis primeras obras que toqué con piano de Ponce son con piano y voz. Piano y voz. Todas estas canciones populares que tienen esta forma corta, ¿no? Sí. Pero después descubrí, ese es el Ponce más popular, ¿no? Sí. Después descubrí un Ponce muy interesante, mucho más impresionista. Ajá. Por ejemplo, con esta colección de canciones que tiene con poemas de Enrique González Martínez. ¿no? Sí. Nocturno de Rara Rosa, Onda, Despedida, que he hecho muchas veces, especialmente con la maestra Zulia Mir López Ríos, que es compañera nuestra en el grupo de concertistas. Pero también otra colección mucho más experimental. Esta colección de poemas de Rabindranath Tagore, que musicalizó Ponce también, con un lenguaje mucho más similar al dodecafonismo, al atonalismo de Schoenberg, ¿no? y de Berg, y de todo, y de toda esa segunda escuela vienesa, ¿no? Entonces, Ponce no es nada más Estrellita, que es maravillosa. Sí. No es nada más Marchita al alma y todas estas canciones populares que a todo el mundo le gusta. Ponce también es un gran compositor de música realmente estudiada, realmente música muy profunda y de muchísimo valor artístico. Sí. Y yo agradezco que el proyecto, que mi aproximación con Ponce haya sido esa, porque esto me permitió mucho más que clavarme en asuntos técnicos del piano, que a veces inevitablemente tenemos que hacer como pianistas. Sí. Haya tenido yo una aproximación idiomática primero, de escuchar de su lado popular o su lado impresionista y su lado más moderno. Y entonces saber cómo es Ponce fuera de... no es que sean obras fáciles para el piano, estas canciones, pero sin tener que tener este peso de tocar obras de piano solo, este lenguaje que Ponce me ofreció con estas obras, creo que agradezco que haya sido en este orden. Me parece mucho más interesante que haberlo hecho de otra manera. Sí. Pues qué interesante. No, a mí esa colección de Tagore me encanta. Lo tiene también en versión de cuarteto de cuerdas, ¿no? Y para mezzosoprano, ¿no? Porque que le llaman a mezzosoprano, increíbles. Bueno, pues muchas gracias por ser partícipe de este grupo. Muchas gracias a ti. Estamos esperando con mucho entusiasmo escucharte las Muchas piezas gracias. Y ojalá que esto sea el inicio y sigas tocando mucho más Ponce. Seguro que sí. Por supuesto. Seguro que sí, es música que nunca le voy a dar la espalda. Uno a veces con la agenda apretada pues vas metiendo proyectos, pero bueno, Ponce, siempre hay un lugar para Ponce. No hay un solo pianista mexicano que no tenga algo que ver con Ponce. Es verdad, sí. Y lo digo sin temor a equivocarme, porque aunque no hayas tocado Ponce, algo de Ponce está en tu cabeza, en tu oído, en tu algo. Desde niños, la primera pieza de Ponce que conocí, yo era niño chiquito, el intermezzo, ¿no? El intermezzo, sí. Yo era un niño de 4 o 5 años. Entonces, si eres pianista y eres mexicano y viviste en este país, Ponce siempre está detrás de todo. Siempre hay una relación con Ponce. Sí, inevitablemente. Y ahora cuando estamos intentando que haya partituras como lo presentamos en la mañana, para que ya todo el mundo pueda tocar no nada más el intermezzo y la balada del creciendo mexicano, sino todas estas obras que son maravillosas también y no se conocen, ¿no? Exacto. Y ya con la partitura ya se abre todo el mundo,
Claro. Y los maestros le pueden dar, los concertistas le pueden tocar, se puede analizar, se puede grabar, se puede puede estudiar. Sí, Y sí. si ya, como vimos en la entrevista anterior, como hay figuras ya internacionales que están interesadas en tocar música de Ponce, ¿no? Sí. Y si a Lang Lang le gustó el intermezzo, estoy seguro que también le gustaría las mazurcas, y también le gustaría las arrulladoras, y también le gustaría, y no solo Lang Lang, sino grandes figuras, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, pues de nuevo, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Okay. Gracias. Gracias. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.